Hola, tenemos un inicio accidentado, porque iba a mostrarte una foto de Betty para para este video y no encuentro los álbumes de fotos de mi vida por ningún lado. Se ve que los he tirado, los he perdido en alguna mudanza, no sé, no están por ningún lado. Betty es una mujer que yo conocí en un hospital de Paraná, donde yo trabajaba 2000, 2001, por ahí, no me acuerdo con exactitud. Y ella había vivenciado, o sea, había presenciado, había tenido anécdotas relacionadas con el lobizón y quería contarte las de ella, como no tengo el apellido de ella ni la manera de comunicarla como para entrevistarme con ella. eh, bueno, te iba a mostrar la foto, cosa que no se puede hacer, así que vamos a seguir con este estilo de contar historias. Eh, ¿Qué es el lobizón primero? El lobizón es un críptido argentino. También aparece en Paraguay, hasta te diría que podría ser más paraguayo que argentino, y también en el sur de Brasil. Toda esa zona del noreste, sur de Brasil, todo Paraguay y el noreste argentino, todo lo que es la Mesopotamia, es decir, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, parte del litoral porque agarra también Santa Fe, bueno, también Chaco, Formosa. Toda esa zona es donde se ha visto al lobizón o donde tiene más fuerza la leyenda del lobizón o, bueno, leyenda, en realidad no se sabe. El lobizón existe con más fuerza y no quiere decir que en otras áreas de la Argentina también no esté, pero ahí es donde tiene más potencia. Y te digo, no sé si es más paraguayo que argentino, porque dicen que esto surge a partir de una maldición de los dioses guaraníes, y si bien había guaraníes también, estos aborígenes en la zona de Entre Ríos, de Corrientes y de Misiones, son la tribu en general, son más de la zona de Paraguay, ¿no? Entonces Taú era un espíritu del mal que secuestra, que roba a Queraná, y entonces el espíritu del bien, que es Anga Tupirí, lo maldice y dice que los hijos que van a tener van a nacer prematuros a los 7 meses, y el séptimo hijo varón se va a transformar en lobizón, que sería esta especie de hombre lobo, de hombre nahual, que tiene forma martes y viernes a la noche, de perro negro, de orejas grandes, de patas un poco deformes, y que aparece tarde a la noche cerca de la 0 hora y que al amanecer vuelve a tomar la forma humana. Es una especie de maldición. De ahí viene la historia. Esto se traspasa después, esta maldición, a los seres humanos. Pero no a cualquiera, no es porque sí, no es azaroso. Tiene que ser el séptimo hijo varón, es decir, que no está lleno de lobisones. Tienen que tener el matrimonio, el séptimo del mismo padre y la misma madre, se lee 7 seguidos, no tiene que haber metido ninguna mujer en el medio, 7 varones seguidos, y el séptimo sale con esa maldición o habilidad de transformarse en lobizón, insisto, martes y jueves por la noche, martes y viernes, perdón, por la noche, y también los días de luna llena, aparte, tiene ese plus. Eh, la particularidad de este ser es que cuando anda la noche, maldito, transformado, come carroña, puede comer humanos también, puede atacarte, y sobre todo se alimenta de almas. Eso es lo fundamental, almas de muertos y almas de humanos. O sea, que te come la energía, más allá de que podrían lastimarte y comerte trozos de tu cuerpo, sobre todo lo que te come es la energía. También tiene otra cruza, si querés, con los vampiros. Así como dijimos, tiene esta cruza con el nahual, esta cruza con el hombre lobo, tiene con el vampiro. El vampiro tiene la habilidad también de transformar a otros en vampiros si te muerde, ¿verdad? Bueno, el lobizón no es mordiéndote, pero sí besándote la frente o pasando debajo de tus piernas. Por supuesto que tenés que ser hombre. Ahí en ese caso ya no serías séptimo hijo varón, porque esto sería como un contagio, ¿no? Como que se te transmitió la enfermedad, a diferencia de haber nacido séptimo hijo varón de la misma pareja, insisto. Y insisto con esto de varón, en el sentido que tienen que ser todos varones. También se decía que cuando eran todas mujeres, de la misma pareja, ¿no? De la misma historia, la séptima era bruja, pero ser bruja aparentemente no es tan dramático, no es tan conflictivo como ser lobizón, ¿no? Porque este lobizón puede hacerte mucho más daño, ¿no? Puede comerte el alma, puede, como te digo, lastimarte el cuerpo, era mucho más atemorizante.
Lo de besar la frente era sobre todo porque en el campo, en el verano, campo adentro, no estoy hablando de casas acomodadas, sino del campesino, el que trabaja la tierra, por ahí con tanto calor en esa zona, dormía en catres o dormía en hamacas, al aire libre, para que las serpientes, una zona donde hay muchas charará, corales, cascabeles, y que estas serpientes no puedan morderte. Por lo tanto, sí pueden trepar, pero en general no lo hacen porque no sos una presa para ellos. Comen más chiquitos, comen cuises, comen ratas, comen sapos, no sé. Creo que los sapos las matan a ellos, pero bueno. Buscan presas más chicas. Entonces, poniéndote a una distancia más prudencial, te salvás de la mordida. Son venenosas, ¿no? Eso hace que el perro pueda venir y lamerte la frente o besarte la frente, que era una de las maneras de agarrarte de sorpresa a la noche. Y lo otro, bueno, que esté corriendo y ya te digo, se te pase entre las piernas, siempre y cuando seas hombre, ¿no? El lobizón se transmite como la hemofilia, que es selectivo con el sexo. Bueno, el lobizón se transmite de hombre a hombre, cuando no la adquiriste por nacimiento, por derecho de ser séptimo hijo. Esto era tan creído que no es tan frecuente, por suerte, que vos tengas 7 hijos seguidos y todos varones. Pero cuando sucedía, había ocurrido gente que tenía temor realmente de ese hijo, que incluso querían abortarlos o querían matarlos o querían, en fin. Cosa que para solucionar todo esto hubo un presidente que es Figueroa Alcorta. Acá en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una avenida muy grande que lleva su nombre, Figueroa Alcorta. Y en el año 1907, él apadrinó a un niño nacido en Coronel Pringles, que era séptimo hijo varón, para romper esa maldición. Dijo que le iba a dar la protección del Estado, de la Argentina, a través de su figura presidencial. Hicieron un bautismo religioso, un bautismo católico, por supuesto. Este país la religión oficial es el catolicismo. Y bueno, fue bautizado y fue el padrino el presidente Figueroa Alcorta. Eso fue en 1907. Quedó ahí en el aire como dando vuelta. En 1973, Domingo Perón, como presidente, hizo un decreto, el 848, donde dijo que cualquier niño, séptimo hijo varón, iba a ser apadrinado por el presidente de la nación. Y eso no se quedó ahí solamente. En 1974 se hizo ley. Y se hizo ley incluyendo a las mujeres. El séptimo hijo varón, para que no sea lobizón, es como que se rompe esa maldición con este padrinazgo. Y también el padrinazgo va para la séptima hija mujer, rompiendo también la maldición de ser bruja. Supongo que bruja negra, maga negra, no sé cómo era la maldición de esa bruja, porque el más, ya te digo, temeroso o el que más, sí, el que más miedo genera era el lobizón. Este lobizón suele largar como un hedor medio de azufre, visita las casas, anda a la búsqueda de alma sobre todo. Si bien ya te digo, puede herir el cuerpo, lo que quiere es apresar tu alma, apresar tu energía. Y también almas de los muertos, por supuesto. Betty, que es con quien iniciamos este video, me contaba que cuando ella era chica vivía en el departamento Paraná, en la provincia de Entre Ríos, departamento Paraná, cerca de la capital, pero en zona de campo, de la capital de la provincia me refiero. Y me contaba que ellos dejaban a la noche, en el invierno, en unas ollas donde cocinaban afuera en la leña, eran unas ollas de hierro, que tenían una tapa pesada de hierro, dejaban comida que terminaban de cocinar, quedaba ahí, era noche donde caían heladas, había mucho frío, no se echaba a perder, para el día siguiente. Y que en un ranchito donde vivían con su familia tenían muchos hermanos, y que a la noche escuchaban cómo se levantaba la tapa y que le robaban la comida, que le comían eso. Pensaban que era un zorro, pensaban que era, no sé, alguna vizcacha, no sé, algún animal del campo, un carpincho, qué sé yo, algún animal que venía. Hasta que una noche hicieron el padre se quedó esperando como una trampa para atrapar a ver quién era, y cuando se queda esperando encuentran un perro grande, gigante, y como habían hecho la trampa, lo cazan como lobizón. Entonces el padre dice que le dio muchísimos garrotazos, le decía que no viniera a su casa, que no viniera a robarle la comida y que no viniera a robarle almas. Y bueno, le pegó muchísimo a ese perro, un perro gigante.
y lo tenía ahí encerrado y lo dejó atado. Era como una trampa, pero aparte también le había atado al cuello. Lo dejó totalmente atado que no se podía escapar. Se metió adentro, trabaron la puerta de la casa, las ventanas, todo. Y al otro día, a la mañana, dijo, voy a ver quién es, dijo el padre. Quién era de la zona, porque era un lobizón. Y cuando se levantan al otro día, la jaula estaba abierta, la correa estaba suelta, se había escapado. Con eso ella cree que ratifica esto de que era un lobizón, ¿no? Que se había logrado zafar cuando tomó la forma humana de ese lugar. Pasaron los días y, los días no, las horas. Al otro día, o sea, ya en el transcurso de la mañana, de la tarde, lo ve caminando un vecino que era joven, tenía menos de 30 años, y que cuando pasaba iba todo caminando lento, como era un tipo que era fuerte, como con dolor, como con dificultad, y que cuando pasaba daba vuelta la cabeza, que siempre lo saludaba como con vergüenza. Y para ellos dicen, él es el lobizón. Entonces ella me contaba que conoció a una persona que se transformaba en lobizón. Esto ocurría los martes y los viernes, me olvidé decirte lo de la olla, ¿no? Que le robaban la comida, las otras noches no. Tenía entonces varias cosas, martes y viernes a la noche, el perro negro, que lo dejan atado y que se va, como si fuera un humano que pudo después destrabar todo. Y que después, cuando ve ese hombre que siempre lo saludaba, pasa con vergüenza, baja la cabeza, lo ve que camina con dificultad, con dolor. Todo eso para ella era la prueba de esto de que lo había conocido al lobizón, ¿no? De que se había topado con uno de ellos. Este hombre no era, no sé si era séptimo hijo varón o no, digo, no tenían pruebas de eso porque no era alguien que había nacido en la zona, ¿no? Ya vino más de grande, vino de adolescente. Así que ya ahí los peones se iban a trabajar en diferentes estancias y rotaban, es decir, el trabajo en el campo empieza a una edad mucho más temprana, o por lo menos en esa época era así. Entonces él llega ya a trabajar así sin saber la historia, sin saber si era séptimo hijo o no lo era. Pero bueno, esta es la historia real de alguien que me contó que vivenció esto, que Betty, que bueno, no te digo que se topó con el lobizón directamente porque lo vio el padre y todos se metieron adentro, pero que estuvo en su casa un lobizón. Y el lobizón es entonces un críptido argentino. Nos vemos en breve.